According in paragraphs. Ok. Entonces, quería decirles que el Federalista, yo tengo esta edición del Fondo de Cultura Económica, muy buena, una excelente traducción también. De todas maneras, yo lo conseguí en PDF y se los voy a mandar, o sea, les voy a enviar lo que me interesa que veamos, porque estos papeles los escribieron Hamilton, Alexander Hamilton, James Madison y Jay. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Como les decía, porque ellos, como encontraron tanta renuencia en muchos ciudadanos norteamericanos cuando propusieron esta constitución, trataron de convencer al pueblo americano de la conveniencia de aprobar esta constitución. Entonces se dedicaron a publicar estos artículos con la regularidad necesaria entre octubre de 1787 y mayo de 1788. En total ellos publicaron 77 artículos durante todo ese periodo. Cada uno de ellos eran los aportes de uno, de otro y del otro. Incluso algunos lo hicieron juntos, Hamilton y Madison. ¿Ok? Y debido justamente a lo que expresan en esos artículos que eran publicados bajo el seudónimo de Publio, que los abarcaba a cualquiera que escribiera, ya fuera uno u otro, todos iban firmados con el seudónimo de Publio. Las cartas de Publio fue una práctica que se usaba en aquel tiempo, de que la gente a veces publicaba con seudónimo y no con nombre propio, pues. De manera que no se viera que era la opinión de Hamilton o la opinión personal de Madison o la opinión personal de Jay, sino que eran cualquiera de ellos y aparecía una sola persona como el autor. Bien, estos papeles lo que tratan es, como les digo, de convencer, de explicar, de detallar en qué consiste esta constitución y por qué conviene aprobarla. ¿Okay? Y ella, como verán, lleva la explicación bien detallada, en particular la de Madison, que por cierto escribió 14 artículos él solo y otros más los hizo, como digo, junto con Hamilton. El propósito era el siguiente: una ambición peligrosa acecha más a menudo bajo la máscara especiosa del fervor por los derechos del pueblo, aquellos que nos hablan de lo mucho que quieren al pueblo, de lo mucho que les preocupa el pueblo y de todo lo que estarían dispuestos a hacer por el pueblo. A veces ese fervor, que bajo la ruda apariencia del celo por la firmeza y la eficacia del gobierno. A veces el fervor es más pernicioso que el interés por establecer reglas claras, leyes concretas por donde la gente sepa que debe guiarse. Lo más importante de evitar en cualquier estado es la incertidumbre. Lo más importante es eso que llamamos seguridad jurídica. Lo más importante es que cada ciudadano sepa cuál es su límite, hasta dónde puede llegar. ¿Y qué pasa cuando transgrede esa raya amarilla que, como les decía anteriormente, la borramos? Bueno, que hay que volverla a pintar. Esta constitución es la raya amarilla de los ciudadanos norteamericanos, de los ciudadanos estadounidenses. Dice acá, y este lo escribió justamente Hamilton, porque el de la idea de publicar, de redactar y publicar estos papeles fue de Hamilton. Dice: casi todos los hombres que han derrocado las libertades de las repúblicas empezaron su carrera cortejando servilmente al pueblo. Se iniciaron como demagogos y acabaron en tiranos. Yo pienso que ya con eso tienen idea de qué es lo que se propuso esta constitución.
Y esta constitución, como verán cuando la lean con detalle, al menos los artículos que les voy a proporcionar de Madison, pretende evitar a toda costa ese problema, pretende evitar a toda costa llegar no solamente al populismo o a la demagogia, sino al abuso de poder. Por eso es que el diseño de la estructura de gobierno norteamericano es diferente al de todos los demás estados. Alguno que otro se le asemeja en algunas características, pero el diseño norteamericano es bastante singular. Lo hicieron ellos así a propósito, de tal manera que no fuese posible que ninguno de los poderes lograra avasallar al otro o hacerse con todo el poder o relegar el poder soberano de la sociedad, de los ciudadanos, de los electores, por el interés de un solo individuo, estuviera ya en la Asamblea, en el Congreso o en el Ejecutivo o en el Poder Judicial, que ninguno de esos tres poderes y ningún individuo que formara parte de alguno de esos tres poderes se hiciera nunca con el poder absoluto. Y esta Constitución ha demostrado con creces a lo largo de más de 200 años que ha sido efectiva para eso. Ha sido muy efectiva para evitarlo. Entonces, digamos que, aparte de que está inspiradísima, no solamente en Montesquieu, sino también en Locke, también mucho en Locke, sobre todo en lo que se refiere al aspecto económico, a todo lo que tiene que ver con la protección, la salvaguardia de la propiedad privada, porque es muy importante el tema de la propiedad en el contexto norteamericano, ha sido especialmente bien aplicada, muy bien aplicada, porque la forma en que se elige tanto al presidente como a los senadores y a los representantes, a los que están en la Cámara de Representantes y a los que están en la Cámara de Senadores, y a los magistrados, a los jueces de la Corte Suprema, no solamente de la Corte Suprema, sino a los demás jueces menores, todo el mecanismo que se maneja allí hace posible que los términos de la Constitución funcionen y que ninguno tenga la posibilidad de arrebatar, digámoslo así, el poder para retenerlo voluntariosamente y someter de esa manera a los demás poderes. No, no hay manera de que hagan eso. Entonces vamos a hacer algo. Para la próxima clase podemos comentar acerca de esto. Yo se los voy a suministrar esta tarde mismo y ustedes en la semana lo van leyendo y luego ya la próxima clase hacemos unas reflexiones más de ustedes que mías, a ver cómo lo interpretaron, a ver qué les parece y si alguno tiene alguna idea en particular que quiera aportar, pues está muy bien, porque nosotros en algún momento vamos a tener que hacer ciertos cambios también en nuestra Constitución y podría ser oportuno ir pensando ya cómo sería esa Constitución que quisiéramos tener. Esa nueva Constitución, ya sea mediante una reforma, pienso que será sobre todo mediante una reforma, no sobre la elaboración de una nueva Constitución con todo el proceso que ello conlleva. Hay que estudiar eso también, ¿convendría, no convendría? ¿Sería mejor la reforma? ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué dejaríamos? Eso sería una buena reflexión. Quiero invitarlos a que cuando puedan visiten la página de Philly Judith, que yo le mandé el link con María Fernanda, porque puede que allí consigan algunas cosas de su interés, sobre todo en la pestaña de eBookClick, que es la biblioteca virtual que yo he ido creando en esa página para facilitarle a mis alumnos el acceso a libros que si lo tuviesen que comprar costaría un dineral, y luego porque ocurre que es que no se consiguen, ya no se consiguen, ya no es como antes que conseguíamos todos esos libros porque
había posibilidades, pero ahorita ya es más difícil. Entonces yo procuro siempre encontrar las mejores ediciones digitalizadas para subirlas a ese portal que les puede interesar. Y bueno, eso es todo, no les quito más tiempo, agradezco muchísimo su atención, su gentileza y la participación de los que tuvieron a bien intervenir. Me gustaría hacer más interactiva esta clase, aunque sea por acá. Y voy a ver de qué manera no vuelvo a cometer el error que cometí hoy. Menos mal que Raúl ha grabado. Y bueno, eso es todo por ahora. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Ah.